nuestro máximo débil, que es el máximo que se va a romper como estamos en una tendencia alcista, nuestro máximo débil es este de aquí, que es esta línea que tenemos aquí tirada. Si hubiéramos alargado ese trade hasta donde correspondía por la tendencia alcista a seguirlo, nos hubiera durado un par de días abiertos y nos hubiéramos sacado un trade de 14R. Entonces vamos a darle. Lo primero que quería tratar el día de hoy era, como ustedes pueden ver ahí en el título del video chat, el directo que vamos a hacer hoy, son las zonas operables. La mayoría de ustedes sabe que la forma que yo suelo operar y la forma que suelo más o menos enseñarles a ustedes es utilizando los patrones de reversión. Los patrones de reversión no es más que cuando el precio llega a una zona de interés, a una zona operable, pues deje de hacer mínimos. Por ejemplo, si es un patrón de reversión, como el nombre lo dice, pues se va a invertir la tendencia. Si estamos haciendo un mínimo y máximos mayores, el patrón llega a nuestra zona operable y deja de hacer esos mínimos y máximos mayores, comienza a hacer mínimos y máximos menores, y ese es nuestro patrón de reversión. Básicamente vamos a irnos un poquito más para aquí para que ustedes puedan ver el dibujo con mayor claridad, ¿no? Aquí nosotros tenemos nuestro patrón de reversión, que es que el precio dejó de hacer los máximos y los mínimos ascendente y está haciendo ahora máximos y mínimos descendente. Esto es un patrón de reversión. Esto que tengo aquí, ¿a dónde se me fue la barra? Esto puede ser otro tipo de patrón de reversión que no es exactamente igual, si ustedes se dan cuenta, porque aquí lo que tenemos es básicamente lo que se le llama un choch aquí arriba. Esto es un choch. Un cambio de carácter, un change of character, que se da básicamente porque el precio rompe o sea, hace un máximo mayor y ya directamente en un movimiento rompe el mínimo anterior y hace un máximo menor. Y el otro patrón que tenemos, que es este de aquí abajo, pues es ligeramente diferente porque inicialmente el precio nunca llega a ser un máximo mayor y sin embargo nos comienza una estructura bajista. A esto yo suelo denominarlo también, porque ninguno de estos conceptos me los inventé yo, así lo estudié, un flip, y así los vamos a conocer mientras estemos aquí en la comunidad, ¿no? Y mientras vayamos pasando la formación. Básicamente estos son los dos patrones que yo utilizo para como gatillo de entrada, pero estos patrones, y es el error que comete la mayoría de las personas, no se buscan en cualquier sitio, en cualquier parte de una estructura, o al menos no tienen el mismo nivel de seguridad, de probabilidades. Está bien, porque donde quiera que nosotros veamos un patrón de reversión, no significa que ese patrón de reversión podemos tomarlo, porque no va a tener la misma importancia. Y por eso es que el tema de hoy son las zonas operables. Nos vamos a ir aquí al gráfico diario para que sea muchísimo mejor. Recuerden siempre que la estructura en temporalidades altas. Sí, Buchito, gracias, que esto gracias a ti, carajo. Recuerden siempre que la estructura en temporalidades altas es la que manda, ¿está bien? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que vamos a determinar la estructura no en 15 minutos ni en 5 minutos, sino en altas temporalidades.
Yo sé que ahora está muy de moda hacer el scalping y yo sé que todo el mundo dice que puedes encontrar operaciones todos los días y que el Forex y que el ICT y que el SMC, pero en las criptos que son de por naturaleza muy volátiles y muy manipulables, tenemos que tratar de ir siempre a lo seguro. Entonces vamos a esperar que el precio esté en zonas de interés, en estructuras de altas temporalidades, y vamos a determinar entonces nuestra zona, esa zona de interés, esa zona operable en el gráfico de 4 horas o en el gráfico diario. ¿Está bien? Eso para encontrar entonces nuestro patrón de reversión cuando el precio llegue a esa zona. Como ustedes pueden ver aquí, vamos a cambiarle un poquito el color porque todavía, como yo tengo el teléfono en modo oscuro y luego la pantalla del PC la comparto con colores claros, pues entonces los dibujos en un lado los tengo con línea blanca y en otros lados los tengo con línea negra. Pero básicamente ustedes ven que yo tengo aquí dibujada esta línea de tendencia, que vamos a mejorarla un poquito. Vamos a ponerle negra para que ustedes la vean. Y tengo la línea de tendencia y tengo el lote tirado. ¿Por qué? Básicamente la estructura que nosotros estamos siguiendo ahora mismo es esta, ¿verdad? Una estructura alcista, máximos y mínimos ascendentes. Entonces, ¿qué es lo que cabría esperar y qué es lo que sería lo más lógico? Que el precio, pues, que es donde estamos ahora mismo, vaya haciendo un retroceso. Ahora, ¿dónde nosotros vamos a esperar ese retroceso y vamos a encontrar las confluencias necesarias para entonces en esa zona buscar un patrón de reversión? Bueno, pues aquí. Primero, si llegamos a lo que es la zona de la línea de tendencia, y también vamos a tomar en consideración la zona OTE. OTE significa Optimal Trade Entry o punto de entrada óptimo, que se utiliza con la herramienta retroceso de Fibonacci. Estas zonas que yo tengo marcadas aquí, como ustedes pueden ver, son el 0.618, 0.705 y 0.768, que son zonas de interés del retroceso de Fibonacci. Eso en su debido momento lo vamos a estudiar, pero entiendan lo que es una forma de medir los retrocesos. ¿Está bien? Entonces, antes de que el precio llegue ahí, que nosotros comencemos a buscar patrones de reversión, es arriesgado. ¿Por qué? Porque la teoría, ¿qué es lo que nos dice? Que el precio va a regresar a las zonas de interés en los retrocesos. ¿Está bien? Aquí nos dejó un poquito plantado, pero siempre también, si ustedes se fijan, yo tengo aquí marcado una con el 50%, que por supuesto no se va a ver. Listo. Yo lo tengo marcado con el 50%, que también es un punto a valorar si la tendencia es fuerte. Por ejemplo, aquí en este pedacito que estamos mirando, aquí, no, este tramo, nosotros pudiéramos haber interpretado que la tendencia alcista fue fuerte, porque miren esas velas, y luego el retroceso fue bastante débil. Tal vez si nos hubiéramos ido aquí a este punto, que coincidía exactamente el 50% con apoyarse en la línea de tendencia, pues ahí tal vez en 15 minutos hubiéramos encontrado un patrón de reversión. ¿Y por qué les digo que es importante? Y miren, aquí exactamente tenemos un ejemplo. Vamos a ver si yo encuentro por aquí la herramienta del cuadrado, que la tengo tapada con la barra de Windows. Denme un segundito, ténganme paciencia, que esto de los streaming desde la computadora es un poquito nuevo para mí. ¿Está bien? Perfecto. Miren, nos vamos a enfocar por ejemplo en este tramito aquí, que yo les voy a dejar marcado. ¿Está bien? Aquí. ¿Qué sucedió ahí? Ahí todavía no habíamos llegado ni siquiera al 50% del retroceso, ¿no es verdad? Entonces, buscar un patrón de reversión ahí hubiera sido arriesgado. ¿Por qué? Porque lo que nosotros
estamos interpretando es que aquí en esta zona, y vamos a irnos a 4 horas para poder verlo un poquito mejor, la estructura que tenemos aquí es la siguiente. Miren, el precio terminó la última expansión y comienza a hacer máximos y mínimos menores. Independientemente de que alguno no caiga perfectamente en una estructura teórica, tenemos que entender que esto es un poquito locura. Pero por eso mismo es que nosotros utilizamos una serie de medidas para ser lo más objetivo posible a la hora de buscar nuestro patrón, ¿no? Como pueden ver, aquí el precio hace una pequeña acumulación ahí, se queda rangueando, baja y rompe, ¿no?, esta estructura. Nosotros podíamos haber fácilmente interpretado que esto que teníamos aquí era un cambio de tendencia, haber utilizado nuestro Fibonacci y decir que íbamos a meter una operación en largo en el 0.618 con el stop loss debajo del mínimo y con un target tal vez pues en el aquí, ¿no?, en el máximo estructural. Pero ¿por qué ese trade no hubiera tenido sentido? O para mí no tiene sentido, y es lo que quiero que ustedes entiendan, que es importante estar ubicado, porque en las criptos en 15 minutos los patrones de la acción del precio suelen ser un poco locura y es difícil de interpretar, y nosotros tenemos que encontrar una forma de filtrar esa información. ¿Y qué tenemos aquí que nos dice? Espérate, todavía puede que eso no sea un patrón apropiado, puede que ese no sea el patrón correcto. Lo más lógico aquí, si nosotros nos tomamos en serio nuestros filtros, que primero es la línea de tendencia y seguro es el 50%, que es esta línea que tenemos marcada aquí, el precio lo que debería haber hecho, y fue lo que siguió haciendo, es continuar con su tendencia bajista hasta que tocó la línea, ¿no?, hasta que tocó la línea de tendencia y pasó ligeramente por debajo del 50%. Ahora, creo que aquí pudiéramos haber tenido una entrada en 15 minutos en esta zonita. Vamos a verlo. Entonces me voy a bajar a 15 minutos. Y vamos a buscar esa zona que debía haberla dejado marcada, porque ahora se me perdió. ¿Se está entendiendo bien hasta ahora, caballero? ¿Me van entendiendo, Ronnie? Lo que estoy queriendo explicar. Por favor, me dicen por ahí por el chat. Dale, perfecto. Ya estamos, aquí tenemos nuestra zona. Y creo que un poquito apretado, no sé si realmente yo hubiera tomado ese trade, posiblemente sí. Y les voy a enseñar aquí la interpretación que yo hubiera hecho de la estructura. Como les había dicho, bueno, esta fue la línea que yo les dibujé de la estructura que venía siguiendo el precio. Este de aquí es el 50 y este es la línea de tendencia. Entonces, básicamente, lo que yo hubiera visto aquí es que el precio viene en su tendencia bajista, hace un máximo, hace un mínimo y hace un nuevo máximo. Hasta aquí tenemos ya nuestro cambio de tendencia, que es el que nosotros estamos persiguiendo. ¿Está bien? Este aquí va a ser nuestro cambio de carácter, nuestro choch. Vamos a etiquetarlo. Y ya luego entonces lo que me hubiera quedado sería tirar
hubo un retroceso de Fibonacci hasta el 0.618 y como pueden ver ahí el trade se vio de película. Esto o sea, lo estamos viendo en tiempo pasado y en tiempo pasado es fácil analizar el mercado, pero bueno, tampoco lo había visto, simplemente fui guiándome por lo que me iba diciendo un poco la estructura. Vamos a subir un poco la temporalidad para que nos quepa más gráfico dentro de la pantalla. Y esperemos que cargue, por supuesto. Ustedes saben, está dando su guerra. Yo sé que esto les voy a enseñar ahora es un trade de película, porque me va a salir un trade aquí como de 20R. ¿Está bien? Pero bueno, si somos conservadores, ¿cuál hubiera sido nuestro objetivo? Podríamos haber tenido como objetivo este, que es el máximo estructural a romper, y nos hubiera salido un trade de 3R. Pero si somos un poco valientes y nos atrevemos a seguir la estructura, si aquí agarramos el fondo de la tendencia y queremos seguir la estructura lo más cabalmente posible, nuestro máximo débil, que es el máximo que se va a romper como estamos en una tendencia alcista, nuestro máximo débil es este de aquí, que es esta línea que tenemos aquí tirada. Si hubiéramos alargado ese trade hasta donde correspondía por la tendencia alcista a seguirlo, nos hubiera durado un par de días abiertos y nos hubiéramos sacado un trade de 14 Rs, teniendo como riesgo-beneficio el 1% de su cuenta en un trade de vamos a ver si encuentro las reglas. En un trade de aproximadamente 7 días, una semana, nos hubiéramos hecho el 14% de la cuenta. Y en toda esa semana no tuvimos ni que mirarlo. Simplemente fue esperar que Bitcoin subiera y que Bitcoin subiera. Entonces de ahí la importancia de buscar las zonas operables. Cualquier lugar no es un punto para buscar un patrón de reversión. Porque si vienes de una expansión y con un mínimo retroceso comienzas a buscar patrones de reversión, las estadísticas dicen que los retrocesos suelen ser profundos o al menos hasta el 50% de la expansión. Por eso es que yo utilizo el retroceso de Fibonacci para medir los retrocesos y determinar mis zonas de interés. Ya ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, operar a contratendencia, y es otra cosa importante a tener en cuenta, si nosotros, por ejemplo, estamos aquí arriba, estamos aquí y vemos que el precio ya comienza a tener una estructura bajista y no queremos esperar 2 días, un mes, una semana a que el precio llegue a nuestra zona operable, a nuestra zona de interés, podemos intentar trades en contra de la tendencia macro, pero que vayan a favor de la tendencia tal vez en 15 minutos. Entonces lo que haríamos sería irnos, por ejemplo, a un gráfico de 15 minutos. En Bitcoin no lo vamos a ver demasiado bien porque la acción del precio de Bitcoin últimamente está un poco difícil de interpretarlo, por lo menos a mí así me lo parece, ¿no? Pero sabiendo que en cada uno de estos picos es una oportunidad para meter trades en shorts. ¿Hasta dónde? Bueno, pues hasta que estemos cerca de la línea de tendencia, porque ya sabemos que a partir de ahí corremos el riesgo de que se dé un patrón de reversión alcista, el real, el que estamos esperando. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo ahora aquí en vivo. Esta operación yo no creo que la vaya a tomar. Ahorita, 4:20 por ahí. Acuérdate de la ya yo me voy
Está bien. Me perdí por un momento. ¿Ya me escuchan, caballero? ¿Se me escucha? Dale, perfecto. Bueno, pues entonces estábamos diciendo que justamente aquí yo marqué ayer, yo les pasé unos gráficos con los análisis que tenía para Bitcoin y para las altcoins. Vamos a poner esto en gráfico de 1 hora, que se va a ver bien igual. Y esta zona que yo tengo aquí marcada en roja era el BPOC del perfil de volumen, que también suele ser una buena zona para reaccionar, ¿no? Si lo vamos a ver un poquito con temas de liquidez y esas cosas, bueno, pues tocó los stops de las personas que se posicionaron aquí en short, fue a buscar el BPOC, que es la zona de mayor negociación de volumen en este precio, y de ahí nos está dando un patrón bajista bastante claro. ¿Por qué? Primero, porque llegó a una zona de interés que yo había definido con el BPOC, el perfil de volumen de rango, el perfil de rango de volumen, bueno, y la estructura que estamos viendo aquí ahora mismo es que el precio hace un máximo, tiene un fuerte rechazo, que miren esta vela, el mechazo que dejó mínimo, hace un nuevo máximo que no logra superar el máximo anterior y nos rompe el mínimo. Entonces en este punto lo que estamos viendo era el segundo patrón que yo les comenté, que yo suelo utilizar, que es el flip, que tenemos máximo, mínimo, y ya a partir de aquí lo que a nosotros nos cabe esperar es que vamos a tener una estructura bajista hasta muy posiblemente la línea de tendencia. Ahora, si nosotros queremos ser conservadores, ¿qué podemos hacer? Nos marcamos este mínimo de aquí, que es el mínimo, que es un mínimo débil, porque es el mínimo que debería ser roto. Vamos a marcarlo como un mínimo débil y lo vamos a utilizar como o take profit o como un take profit parcial. Entonces a partir de este momento, que es lo que yo estaría haciendo, que la verdad es que el trade está bastante bonito y creo que sí lo voy a tomar, lo que nosotros vamos a estar esperando es que, dándole seguimiento al precio, y cuando llegado el momento deje de hacer las velas bajistas y nos comience a dar, o sea, señales de que está retrocediendo, vamos a tirar nuestro retroceso de Fibonacci desde este mínimo hasta el punto o sea, desde este máximo hasta el punto donde se da el mínimo, y vamos a colocar nuestra orden en el 0.618. No vamos a ser avariciosos, vamos a colocar siempre, últimamente yo me cuido muchísimo de las liquidaciones, porque como les decía, en 15 minutos la acción de precio de las criptomonedas suele ser tramposa. Coloco el stop por encima del máximo de esa expansión. Podríamos tener esto como objetivo y nos sale un trade súper bueno de 2.36R, o si queremos y tenemos más paciencia, nos esperamos a que el precio vaya a buscar la línea de tendencia y nos sale un trade de 4.35R, teniendo en cuenta, por ejemplo, que podríamos tomar un primer parcial aquí al romper este mínimo. Entonces ahí tendríamos un trade súper básico, súper sencillo, pero que creo que tiene todo el sentido del mundo, todo el razonamiento lógico que debe haber detrás de un trade. Y ya, básicamente es eso. Pues vamos a ir buscando siempre zonas de interés, y esas zonas de interés son las que nos van a marcar nuestros puntos de take profit y nuestros puntos de donde vamos a buscar entrada, porque buscar patrones de reversión en cualquier lugar no hace mucho sentido, porque pues básicamente por eso, porque no tenemos muchas probabilidades. Ustedes pueden ver que comienza un retroceso, y en el ejemplo que les expuse ahorita parece que hubo un cambio de estructura, cuando en realidad era solamente una continuación, un retroceso en la tendencia bajista,
para llegar hasta la zona de interés válida, la zona de interés importante, y ahí fue donde se dio el cambio de estructura, que podía haberse sacado un trade súper bueno. Entonces creo que esa era básicamente la explicación de las zonas operables, de las zonas estructurales válidas, de la zona OTE que yo utilizo para buscar los patrones de reversión. Que les quede claro que las estructuras en 4 horas y un día son las que mandan, son las que gobiernan, son las principales que hay que tener en cuenta, y cuando llegue a esos puntos donde tengamos confluencia con una línea de tendencia, si ustedes lo que hacen es oferta y demanda, pues donde que tengamos confluencia con un order block, como en este caso aquí, por ejemplo, es un order block que está por debajo del 50% del retroceso, lo podemos tomar como válido. Todas estas cosas son importantes, y a partir de ahí, en esas zonas es que nosotros vamos a buscar nuestro patrón de reversión, no en un lugar donde no tengamos ninguna confluencia. Eso era básicamente lo que quería explicarles hoy.